Bien, ya estamos al aire, amados hermanos. Ya estamos listos para dar inicio con el estudio que tenemos para esta tarde, noche. Hoy 6 de la tarde, pues ya entrando en el otoño, como ya estamos, pues ya está oscurito. Y damos gracias a Dios porque la iglesia también fue muy puntual en su asistencia y ya estamos listos para dar inicio con este estudio bíblico. Muy bien, yo lo invito a que se ponga de pie, iglesia local, y tengamos una palabra de oración. Señor y Dios, gracias. Estamos dándote en esta tarde porque nos permites ya estar listos y preparados para compartir, para juntos meditar en tu palabra a través de este estudio. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar a la última lección número 26 del libro de Hebreos. El próximo miércoles iniciaremos una nueva serie. Pero por hoy, Señor, te agradecemos que nos hayas permitido concluir satisfactoriamente este semestre para honra y para gloria de tu nombre. Bendice a cada familia aquí presente. Bendice a las familias que están en sus casas, que ya están sintonizándonos, que ya entraron a la página, que ya entraron a este estudio y juntos meditaremos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que abras mente y corazón, Señor, y podamos asimilar muy bien y sobre todo poner por obra lo que tú tienes para nosotros este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermano, tome su asiento, tome su lugar. Y bueno, para los que tienen expositor, lección 26, libro de Hebreos, y el título de la lección de este día es Honrando los ministerios. ¿Me quiere usted comentar cuántos ministerios tenemos? 5. ¿Cuáles son? Apóstol, maestro, profeta, evangelista y pastor. Muy bien. 5 ministerios bien delineados, bien identificados, para que no nos confundamos, amados hermanos. Muy bien, nuestra base bíblica es todo el capítulo 13. Todo el capítulo 13 es nuestra base bíblica. Por eso a través de la lección vamos a ir viendo varios aspectos, varias partes de este capítulo 13, que es el último de Hebreos, y iremos analizando, desmenuzando cada porción bíblica. Así que esté muy al pendiente. Bien, es muy importante diferenciar, escúchelo bien, a las iglesias que no tienen un buen liderazgo pastoral. Fíjese nada más lo que me tocó, hermano. Yo hubiera querido que a otro maestro le tocara esta lección. Pero ni modo, me tocó, y qué privilegio meditar en él. Ok. Liderazgos pastorales que han asumido esos liderazgos pastorales sin compromiso y hechos al vapor. Lamentablemente estamos saturados de ese tipo de liderazgos. ¿Sí? No vamos a decir nombres de ninguna manera. Hay muchos conocidos que nos rodean, pero no vamos a decir nombres. Bien, de las iglesias también tenemos que diferenciarlas. Acuérdense que estamos diferenciando una iglesia sin un
liderazgo pastoral formado sin una carrera pastoral y una iglesia en condiciones contrarias. De las iglesias que sus pastores sí tienen formación pastoral, sí fueron a un instituto, sí tomaron algunos cursos no tan largos, cortos, diplomados, una serie de cursos inherentes al estudio básico del pastorado, que es 3 años, de cualquier instituto. El pastor iniciado sale con una capacitación básica de 3 años. No viene completo. Es el inicio nada más. Y estamos hablando de un conocimiento básico. Y de ahí en adelante tiene que seguir alimentándose, tiene que seguir participando en otras enseñanzas acorde a su carrera pastoral. Que sí tienen una formación pastoral y por añadidura tendrán un celo del rebaño, un celo de la doctrina, un celo de lo que se predique, un celo de lo que se enseñe y un celo contra las corrientes que están acosando a las iglesias de sana doctrina que quieren presentar. Un celo claro de la obra del Señor, vigilando las doctrinas erróneas que están rodeándonos, a las iglesias que tenemos una sana doctrina, evitando ser introducidas a la congregación. Y generalmente cuando esas doctrinas son introducidas a la congregación, se hace casi con un trabajo personalizado, calladitos, pero están ya con bajas dosis, están metiendo en la mente una doctrina errónea, una doctrina que no es sana doctrina. Entonces, el pastor celoso, que sí tuvo formación pastoral, va a estar al pendiente de todo esto. Nos dimos cuenta en el libro de Hebreos que los creyentes hebreos, porque este libro fue dirigido a los hebreos, por eso un nombre tan claro, a los hebreos, ellos tenían algunos problemas, tenían luchas no pequeñas, tenían muchas dudas en cuanto a su fe. Dudaban de su fe. Como si hoy, y como ha sucedido el día de hoy, en varias iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, que ¿cuántas gentes han abandonado el pentecostalismo para irse a otras doctrinas erróneas, para otras doctrinas sectarias? Hay mucha gente que con tanta ligereza lo ha hecho. ¿Por qué? Porque son gentes que nunca estuvieron convertidos al cristianismo. Son gentes que nunca recibieron a Cristo, nunca entendieron la salvación. Simple y sencillamente. Por eso es que con esa debilidad espiritual que tenían y esa carencia de conocimiento, pues con tanta facilidad declinaron una sana doctrina.
El descuido espiritual era grave con los hebreos, pues algunos habituaron a no congregarse. Qué grave error se comete cuando la gente dice: no me voy a congregar el día de hoy. Vemos a tantas gentes el día de reposo, los días de reposo, inasistencia en la iglesia, pero con 10 selfies sacándose ese día en diferentes lugares. Es el tiempo que estamos viviendo y es el tipo de creyentes que nunca han querido avanzar más y que nunca han querido entrar en un verdadero crecimiento y desarrollo espiritual, porque le han dado prioridad a otras cosas que lamentablemente pues no le van a ayudar, no lo van a calificar para estar en la presencia del Señor, no lo van a calificar para enlistarse en el arrebatamiento de la iglesia. Pero pues somos adultos, tenemos libre albedrío y pues la gente toma sus propias decisiones. Bien. Había mucha gente desanimada en el camino del cristianismo que deberían seguir. Estamos hablando de los hebreos. El argumento de esta epístola a los hebreos va dirigida a los creyentes con el propósito de afirmar su fe. Fíjese bien, va dirigida ¿a quién? No a cristianos, a los creyentes que todavía no afirman su fe, que todavía no se consolidan, que todavía están vulnerables, que todavía están endebles, que todavía están flacos espiritualmente. Va dirigido a ellos por todas las dudas que estaban enfrentando en su afán de seguir adelante, pero con muchas dudas para poder afirmar su fe. Pero el reto era fuerte, pero sin congregarse se complicaba más la situación espiritual en la vida de los hebreos, como hoy se complica en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia no se congrega, cuando la iglesia no se entrega a la obra del Señor. Y cuando decimos entregarse a la obra del Señor, no quiere decir que se convierta usted en pastor o en evangelista. No. Que hay una entrega a la obra. Que se trabaje en la obra con gusto, con gozo, con el anhelo de hacerlo. Muchos lo han intentado. Muchos han querido desarrollarse más y crecer más. Pero han visto el trabajo que hay que realizar. Han visto lo intenso de la enseñanza. Han visto que el cristianismo y que la sana doctrina, y han visto que una iglesia con sana doctrina demanda tantas cosas en la vida del cristiano. Y han visto, y pues, mejor no le entro. Mejor, así estoy bien. Son los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, amados hermanos. Pero no tenemos que soslayar el hecho de que ya la guerra empezó en el Medio Oriente. Y que la guerra, la batalla de Gog y Magog, que se va a desarrollar en la segunda parte de la gran tribulación, ya está en sus inicios. Si usted quiere, es un bosquejo. Si usted quiere, ya esto es un ensayo. Porque en los otros países, por ejemplo, ahorita Gog y Magog,
en la guerra que hay ya ahorita entre Israel, Irán, Siria, Líbano, los dos terroristas, Hezbollah y Hamas, y los yemenitas. Es una guerra entre ellos ya ahorita. Pero todavía Gog y Magog no intervienen, pero están al pendiente. Togarma también todavía no interviene. ¿Quién es Togarma? Esos estudiosos. Turquía. Turquía es Togarma. Sí. Gog y Magog es Rusia. Sí. Fud es, ahí sí se me olvidó en este momento. Y Tiro, el Líbano. Entonces, Líbano ya está también, porque el Líbano es Hezbollah. Es un gobierno de terroristas, dominado por terroristas. Líbano, al norte de Israel. Y al sur de Israel, la franja de Gaza, jamás los terroristas. Así que están rodeados. Es un ensayo el que tenemos ahorita allá, que en algún momento va a detonar. Y todavía la gente está tan campante, está tan descuidada espiritualmente, pensando que el fin de los tiempos todavía hay mucho trecho que avanzar. Terrible equivocación. Estamos más cerca del final que nunca. Estamos más cerca del arrebatamiento que nunca. Porque cuando esa guerra se desate y Gog y Magog, Togarma y todos los demás empiecen a intervenir, nosotros ya no estamos aquí. Estaremos viendo todo esto desde una platea allá con el Señor, en el tribunal de Cristo. Así, hermanos. Pero no lo vea como una fantasía. No, esto es escrito. El asunto es que tenemos que conocerlo, tenemos que identificarlo, tenemos que tenerlo muy presente. Cristo viene pronto. Eso es una realidad. Por eso es que no debemos de estar durmiendo. No debemos de ser negligentes ni apáticos para las cosas del Señor en este tiempo. El tiempo de la apatía ya pasó. Pero hoy esto ya no cabe en un verdadero discípulo de Cristo. Tiene que seguir preparándose. El autor del libro de Hebreos manifiesta que uno de los factores determinantes son los ministerios pastorales. Los 5. Claro que también los dones espirituales. ¿Cuántos son, hermanos? 9 dones espirituales, diferentes a los ministerios que Efesios nos menciona. Tenemos que valorarlos, tenemos que reconocerlos, pero los ministerios genuinos, no el de Cash Luna, no el de Guillermo Maldonado, no el de Ana Méndez, no el de Dante Gebel. ¿Y cuántos más de la prosperidad tenemos? ¿Cuántos más? Muchos más. Económicamente ninguno de ellos es pobre. Nosotros nos estamos peleando por un café. Y ellos en la abundancia económica. Todo, aviones privados y todo lo demás. Y uno de ellos, en una iglesia, se dice que la secretaria de la iglesia le puso un mensaje a los congregantes. Hermanos, me dice el pastor que
que depositen sus diezmos porque hay que pagar la letra de la Hummer que le regaló Cristo. Así. La iglesia debe asignar a cada uno el lugar donde se debe de desarrollar el discípulo para aprovechar su potencial de trabajo, su conocimiento, su entrega, su disposición. Porque cada quien tiene un lugar. Evangelista, pastor, maestro, profeta o apóstol. Pero bueno, apóstoles pues ya no tenemos. Hay apóstoles, pero no cubriendo los requisitos establecidos por la Biblia. Hay apóstoles en cuanto al ministerio terrenal, nada más. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le dice apóstol? Al fundador de iglesias. Y hay muchos pastores, fundadores de iglesias. Sin embargo, no son apóstoles. No son apóstoles establecidos por el Señor. Pero laboralmente, terrenalmente, a lo mejor a alguien le podía llamar apóstol. Pero mejor para qué nos metemos en debates si está muy claro quién es apóstol y cómo los nombró el Señor y qué requisitos deben de tener. Hoy en día, iglesias donde han tratado, ¿verdad?, de decir que, bueno, este es más que el pastor, nosotros tenemos uno que es más que el pastor, que es un apóstol. Sí. Ellos se autonombran Sí. para poder, pues, ser más. Sí, económicamente, pues, Sí. ellos están, como quien dice, que Así. les den más dinero. Sí, sí, sí. Son, Sí. de más alto nivel. Sí, así es. Es como se escucha. Sí, sí, esta gente dice, yo ya no soy pastor. No, eso se quedó atrás. Yo ya escalé, ya soy apóstol. Ahora todo debe de ser más fuerte. ¿Sí? Si tú diezmabas 5 pesos, hoy tienes que diezmar 20 en esa proporción porque soy apóstol. ¿Sí? Entonces es una falacia, pero tanta gente se conforma con eso y tanta gente ignorante que acepta y recibe toda esa información y pues se están perdiendo lamentablemente. Entonces es muy importante asignar los lugares para aprovechar su potencial de bendiciones para la iglesia que Dios le otorga a través del pastor líder espiritual de la iglesia. Estamos viendo la importancia y la valoración de los ministerios. Y aquí tenemos que sacar cuál ministerio el día de hoy se valora más. No por minimizar a los otros 4, de ninguna manera. No, pero hay un ministerio que se valora más. Bien, perseguimos 3 objetivos con esta lección. Reconocer la bendición que representa el ministerio pastoral para la congregación. Primer objetivo, reconocer la bendición del ministerio pastoral para cada congregación. Segundo objetivo, mantener un espíritu de sumisión en amor al siervo de Dios, que vela por nuestras almas. Tercer objetivo, colaborar para que la iglesia cumpla su responsabilidad de honrar al ministerio pastoral. Debe de ser un privilegio y una responsabilidad, así lo dice el escritor, honrar al ministerio pastoral.
Bien, punto número 1, los pastores anteriores. Cada uno de nosotros recibimos alguna información espiritual sobre la Biblia de pastores anteriores. Abra su Biblia, Hebreos 13, versículos 7, 8, 9, 10. Dice así la Escritura, yo voy a dar lectura. Acordaos de vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Es decir, no te metas en un chile huevillo de doctrinas. O no te metas en un buffet de doctrinas. Hay una sola. Y es la sana doctrina. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado. Versículo 10. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Lo tenemos. Por eso es que tenemos a quien adorar. Tenemos a quien honrar, a nuestro Redentor, a nuestro Dios. Pero Hebreos es muy claro cuando nos dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los que sirven, ¿entiende esto, hermano? Amén. ¿Es entendible? Tenemos un altar grande, fuerte, maravilloso, con todo lo necesario para que sigamos sirviendo al Señor, para que sigamos trabajando sin límite hasta que el Señor venga por nosotros y nos encuentre verdaderamente en el trabajo de su obra. El recuerdo de pastores anteriores, estamos hablando. El autor cita a los ministros que llegaron a los hebreos con el mensaje de salvación, con la frase, acordaos de vuestros pastores. Se nos está invitando a que nos acordemos de quién trajo por primera vez a nuestra vida la palabra, quién nos habló de la salvación. Cada uno de nosotros tuvimos ese momento, tuvimos ese tiempo de escuchar la palabra, a lo mejor en otro lugar. Y hoy estamos en una iglesia cristocéntrica, de sana doctrina, donde el Señor a través de Hebreos nos está recordando que nos acordemos de ellos, que nos acordemos de ese tiempo en que llegamos a los pies de Cristo. Recuerde, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo está dando el Señor. Alguien regó por allá, otro pastor lo regó, no la regó, lo regó. Y el crecimiento lo está dando el Señor en esta iglesia. Vamos poniendo ese ejemplo. Nos está invitando a reconocer al Hijo de Dios como nuestro Redentor. Y también acordarnos de nuestros pastores. No es saludable que al reconocer a algún pastor anterior por el cual creímos, fíjese, lo que no es recomendable, que cuando reconozcamos al pastor con el cual creímos o nos habló de Cristo, el pastor actual manifieste celos, se ponga celoso, porque estamos acordándonos de allá. ¿Cuántos pastores tuvimos nosotros? Imagínense.
ya en casi 50 años de ministerio y de navegar en el camino del Señor. ¿Cuántos pastores hemos tenido, Martita? Sí, pero cuando estábamos allá, en la iglesia metodista, tú en el Divino Redentor, ¿cuántos? Muchos. Y luego cuando empezamos, salimos del metodismo y empezamos a trabajar con esta iglesia, el 1 de mayo de 1980. ¿Cuántos pastores vinieron de México también a ministrarnos? El hermano Guadalupe Carrión, pastor muy querido, muy amado por todos nosotros. Sí, entonces nos acordamos con mucho cariño. Y ustedes también, hermanos, tienen esa remembranza de pastores anteriores. Recordemos que sembramos, Apolo riega y el crecimiento lo da el Señor. Acordándose de ellos, y acordarse de ellos es bíblico. Ya lo vimos. Lo está estableciendo el Señor. Acordaos de vuestros pastores. La gratitud y el reconocimiento es normal y de justicia para esos pastores. Esa muestra, y eso muestra la nobleza de la iglesia, la nobleza de la ley, la nobleza del miembro de la iglesia, que no ha olvidado a su pastor. Pero no por eso va a despreciar a su pastor actual. Y no por eso no va a tener sumisión a su pastor actual, porque él viene de otro lado y yo reconozco a aquel pastor, pero a mi pastor de hoy no lo reconozco. En los inicios de Torrefuerte tuvimos un caso de una pareja que tuvimos que llamarle la atención porque en una ocasión que estaba predicando algo torcido, algo no bíblico. Le llamamos la atención y se molestaron, y cuando yo hablé a su casa para hablar con el varón, me contestó su esposa. Era una doctora. Y ya le digo, hermano, hermana, bla, 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 páseme por favor a su esposo. Sí, hermano. Sí, hermano, sí, exactamente. Bueno, ellos son. Entonces, qué chiquito es el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos años hace de eso, hermano? Tú todavía ni nacías, yo creo. Y bueno, y ella, cuando le digo, páseme a su esposo, dice, fulano de tal, te habla tu pastor. Tu pastor, no mi pastor. Entonces, así sucede, así pasa en muchos casos. Pero eso, pues, no debe de alterarnos. El orden de los factores no altera el producto. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, así es. Entonces, pero eso sucede y eso no nos va a fastidiar. Simple y sencillamente, ellos definitivamente decidieron, no aceptaron el comentario que les hicimos y que había un error en eso que ellos expusieron a la congregación, y entonces pues hay que reconocerlo, ¿sí? No ameritaban ni disciplina, pero ellos decidieron no soportar nada y mejor vámonos. Bien, la consideración. Se nos manda analizar y discernir el resultado de la obra y la vida de los pastores anteriores, analizarlos. Las cualidades nobles deben de imitarse en nosotros y los defectos y los errores deben de perdonarse, definitivamente. Sí. Sabemos que los pastores en muchas ocasiones
atravesamos por situaciones críticas muy duras, sobre todo económicamente hablando. ¿Sí? Mi esposa y yo no hemos sido la excepción. Definitivamente hemos atravesado por desiertos muy duros, pero a Dios gracias, Él nos sacó adelante. Y aquí estamos, para honra y para gloria de su nombre. Sí, en la vida ministerial de muchos pastores, atravesando por situaciones críticas, la mayoría de las congregaciones tienen la idea que los pastores no deben tener ciertas comodidades básicas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. No, un pastor debe de estar en un lugar, muchas congregaciones tienen esa idea. Oiga, hermana, pero pues deben de tener ciertas comodidades básicas, como por ejemplo, un baño inglés. ¿Cuál es el baño inglés? Pues la taza que conocemos, el lavabo que conocemos. Y mucha gente decía, no, ellos no necesitan eso. Con un, ¿cómo se llama? Un retrete, una fosa séptica que hagan y ahí. Esa es la idea de muchas congregaciones, hermanos, me consta. Porque en la Alianza de Pastores anduvimos promoviendo esto en algunas iglesias, que apoyaran a sus pastores. Que cuando el pastor falleciera, lo apoyaran en sus últimos gastos. Así se le llama a los gastos funerarios en el seguro, así se les llama últimos gastos. Apóyalo. Ah, no. No, él debe de tener su ahorro. Así nos decían algunas congregaciones, hermanos. O sea, da tristeza ver la deshumanización que existe en muchas congregaciones para con sus pastores. Entonces, la fe que nos predicaron nuestros pastores, los antiguos, sigue siendo la misma poderosa palabra transformadora que se ha encontrado con mayores obstáculos, pero todos han sido vencidos. Porque el pastor que verdaderamente ha recibido un llamado, que no se ha hecho al vapor, que ha recibido un llamado, va a aguantar cualquier embate del enemigo, va a aguantar cualquier crisis, va a aguantar todo lo que se le venga encima, porque el llamado es divino y está respaldado por él. Hebreos capítulo 13, versículo 17, punto número 2, los pastores actuales. Fíjese bien cómo dice, hermano. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hay una demanda de sujeción. Igual que la disciplina, a mucha gente no le gusta la sujeción en algunas iglesias. Menos la disciplina, la Biblia lo dice, que la disciplina no es motivo de gozo para nadie, pero es necesaria. En cuanto a los pastores que en el pasado nos ministraron, debemos guardarlos en memoria y con mucha gratitud a Dios por sus vidas y por sus ministerios. Pero con los pastores actuales que nos ministran, nos ordena obediencia y sujeción a su autoridad espiritual. Sí, siempre y cuando el pastor no cometa cosas
que comprometen la palabra de Dios y no cometa cosas inmorales. Porque cuando el pastor comete una inmoralidad y un feligrés tiene la evidencia, debe de hacer algo al respecto. ¿Qué va a hacer el pastor cuando se vea descubierto? Pues va a expulsar al miembro de la iglesia. Porque ahí está el testigo de su inmoralidad. Y eso es lo que sucede. Entonces, cuando eso suceda, pues ya la obediencia ya no aplica, la sumisión tampoco aplica. ¿Por qué? Porque ese no es pastor. Ese es un lobo con piel de oveja. Hay que decirlo. Recio y quedito. Está establecido en la Biblia. No hacen bien los miembros en las iglesias que se rebelan contra el siervo del Señor. Esto es antibíblico. Quien se rebela contra el siervo del Señor es antibíblico. La actitud de quienes no dan un trato honroso a su líder. No se debe seguir honrando a un pastor que ya no te ministra. Es decir, recuérdalo. Sí, tenerlo en la mente. Pero ya no te está ministrando. Ahora tienes otro pastor que te ministra. Sí tenemos que entenderlo, hermano. Que tuvo su tiempo. Ahora su vida congregacional es en otra iglesia, ministrándole otro siervo de Dios, al cual debe sujeción y obediencia. Hay un caso de un feligrés que se alimentaba en una iglesia y sus diezmos iban al pastor anterior. Fíjese nada más. Qué chistoso. ¿Y qué cree que pasaba con el pastor anterior? Los recibía. Si el pastor anterior hubiera tenido conocimiento de la palabra del Señor, le hubiera dicho, oye, ¿qué es esto? No, pues, no, a mí no me lo des. ¿Quién te está ministrando? Ah, pues fulano de tal, a él llévaselo. Pero no hizo nada este pastor anterior. Yo le pregunto, ¿es una actitud correcta? No. Claro, allá llévaselo al pastor que se está ocupando de ti, que te está enseñando, que está predicando la palabra, que te está atendiendo espiritualmente cuando tú lo necesitas, que estás enfermo, pastor, ore por mí, que necesitas la oración porque tu familia está en esto, ahí están orando. Él es el que te está ministrando, no yo. Pero este pastor también cometió errores. Entonces, ve usted, hermano, cómo Hebreos está desnudando todas esas situaciones que estaban ocurriendo con los hebreos. Y hoy sucede en la misma forma. Quien lo alimenta está orando por tus necesidades, te está dando cobertura espiritual y está llevando ante Dios una responsabilidad espiritual de tu vida espiritual. Fíjese nada más todo lo que sucede y toda la carga que lleva un pastor. Por eso, resaltar este ministerio es muy importante, el pastoral, sin menguar la importancia de los otros 4 ministerios.
No es malo que se hable bien del pastor que se fue o anterior. Lo negativo es tener una actitud de ignorar y despreciar y hacer menos al pastor que en la actualidad me está ministrando. Ok. La responsabilidad ante Dios. Hay un principio saludable que debemos pensar en los ministerios. Entre más pesada sea la carga que llevan los pastores, más honor merecen. Hay pastores muy humildes, hermanos, que se manejan con mucha humildad, tanto en el terreno económico como con la humildad de ellos como siervos de Dios. Hay que valorarlos, no hay que minimizarlos por su forma de vestir, de ninguna manera. Son siervos del Dios Altísimo, que debemos de respaldarlos en cualquier circunstancia. Sobre el ministerio pastoral pesa una gran responsabilidad. De los 5 ministerios, el más pesado es el pastoral. Y aquí vamos a decir y analizarlo por qué. El evangelista predica 1, 2, 3 días, campaña evangelística, ¿y qué pasa? Se va. ¿Y qué le dice al pastor? Pastor, ahí está tu carga. ¿Quién se queda con el paquete? El pastor. Analícelo bien. Segundo punto, el maestro da la clase, le explica muy bien con palitos, manzanitas, con borreguitos. Quien le entendió bien, quien no le entendió, pues de modo. ¿Qué te decía el maestro de hebreo, Martita? ¿Te acuerdas? Mi esposa tomó un curso de hebreo 1 año y ¿qué le decía el maestro cuando... Si no entendiste, yo ya di por la clase por nada. Así que estudiale al anterior porque para que te alcances. Fíjese nada más, si no entendiste, ni modo, yo ya di la clase por dada. Ya estoy reportando a Israel, a la Universidad de Hebreo de Israel, porque de ahí era el maestro, yo ya estoy reportando que yo ya te di la clase. ¿La entendiste bien? ¿No la entendiste? Pues ni modo, a seguir estudiándole. Así, hermano, ese es el maestro. Y cualquier cosa que no le entendiste a la clase, ahí está el pastor para que te saque de dudas. Así funciona, hermanos, y tenemos que entenderlo todo. 3, el apóstol, que ya no hay, fundaba iglesias. Dios nos ha permitido fundar 3 iglesias. Por eso una vez una persona me dijo, oiga, pastor, pues usted es un apóstol porque ha fundado 3 iglesias. No, Dios nos ha dado ese privilegio, pero apóstol, no, yo sigo siendo pastor y punto. Bien, entonces el apóstol que ya no hay, fundaba iglesias, dejaba al pastor y se iba. ¿Qué pasó con Pablo? Fundó iglesias, ¿a quién dejó de pastor? A Timoteo y se fue y siguió fundando iglesias. Y el cuarto, el profeta. Profetizaba, cumplía el mandato y se desaparecía. ¿Dónde está el profeta? ¿Dónde está el que nos trajo la palabra? Pues quién sabe, ya se fue. Entonces, hermanos, vemos que estos 4 ministerios, muy importantes, pero hay uno prioritario, que es el ministerio pastoral, al que muchos no le han querido entrar, al que muchos se detienen, pero es un privilegio, es un gozo enorme este ministerio. Podemos decirlo en 49 años que llevamos de ministerio. Próximo 2, 3, 4,
El próximo viernes cumplimos 49 años de casados, mi esposa y yo. Y aquí está nuestro hijo, que puede dar, que puede certificar, que puede avalar lo que estoy diciendo. 49 años de casados, a Dios gracias. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene mayor responsabilidad? El ministerio pastoral. Con justa razón, la carga más pesada la lleva el pastor. Tenemos que valorar ese ministerio, hermanos. Los miembros de las iglesias deben mayor lealtad a la investidura pastoral. El pastor es responsable de las ovejas que se someten a su autoridad, porque dará cuentas de ellas. Porque dará cuentas de ellas. Bien, la forma de aliviar la carga pastoral depende de la congregación, que tenga una relación jovial con sus pastores. En esta forma, aligeran las cargas del pastor. Esto es muy importante, porque tenemos el caso de Moisés. Moisés tenía una queja permanente no contra Dios, hacia Dios, del pueblo cabezón, terco, necio, idólatra, desobediente de todo que Dios había puesto en sus manos. No había buena relación entre el pueblo y Moisés. No lo había. ¿Qué hicieron? Buscando a un guía para que lo regresara a Egipto en algún momento. O sea, una relación pésima de Moisés con el pueblo. Entonces, qué tristeza que suceda en muchas ocasiones esto. Deseaban mejor morirse. Estábamos mejor en Egipto. Miren nada más lo que dice la gente hoy. Estábamos mejor allá en el pecado. Ah, Moisés, sí. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Y alguien más que quería morirse. Elías, uno de los profetas mayores. También. También Jonás. Pues sí. Para que vean, ¿sí? Cómo es importante conocer todo esto. Y cuando hay buena relación, congregación, pastor, congregación, las cosas marchan en armonía, marchan bien, en unidad. A Dios gracias, porque la unidad la hace Jesucristo en nuestras vidas. Se complican las cosas cuando el pastor tiene que lidiar con la gente, con la congregación, en vez de apacentar la grey. Así dice la Escritura, ¿verdad? Apacentad la grey. En vez de hacerlo, pues tiene conflictos con la congregación. Damos gracias a Dios que este no es nuestro caso, mis amados hermanos. Se quedó atrás allá en Torrefuerte. Sí hubo conflictos severos, egoístas, inmundos, pensamientos inmundos, ¿sí? Pero el enemigo no logró frenar el llamado pastoral que Dios puso en nosotros. No logró frenarlo. Y surgió otra iglesia. Así que eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando hay un llamado verdadero, amados hermanos. Bien, tener un líder que se queja permanentemente de la iglesia, no habrá nunca buenos resultados con una iglesia que se niega a obedecer. No las órdenes del pastor, sino las órdenes divinas
y establecidas en la Biblia con toda claridad. El cristiano que presume haber tenido un pastor mejor que el que tiene actualmente, pues deberá de ser más capaz y estar más capacitado que el pastor para que pueda decir eso. Y la capacitación del pastor no tiene un inicio ni tiene un fin. No. El pastor continuamente está capacitándose, está capacitándose, está capacitándose. Me invitaron a ver una conferencia de liderazgo. Un pastor que lo dio a un grupo. Nos llega la invitación porque saben a lo que nos dedicamos. Y pues él lo está promoviendo alguna venta de algún manual. Pero yo quería ver la primera clase para ver cómo lo exponen y cuál es el curso a seguir. Entonces, siempre tenemos que estar en esto, hermanos. ¿Tiempo? Uy. Ya, hermanos, ni modo. Tendremos otra clase. Bien, punto 3, el último, el gran pastor de las ovejas. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Cristo es el pastor supremo. Él debe estar siempre en nuestros pensamientos. Nunca debe de salir de nuestro entorno, de nuestra vida espiritual. Jesús es el pastor incomparable. Todos los demás somos obreros. Así de fácil. El pastor, el príncipe de los pastores, es el Señor Jesucristo. Siempre que el autor lo menciona la sangre de Cristo o el nuevo pacto, lo presenta como sacerdote. Pero ahora escogió usar el título del gran pastor de las ovejas. Nuestro pastor, que nos lleva de la mano. La intención de esta carta es animar a los hebreos, seguir en la lucha de mantener la verdad, presentando a Cristo como el que cuida y alimenta nuestras almas. Conclusión. En su expositor dice impacto en la vida diaria, pero es conclusión. Dios nos habla y nos recuerda que no debemos olvidar los pastores anteriores, porque de ellos aprendimos principios bíblicos, primeros rudimentos. Mire, en Durango, en mi tierra natal, llegó el evangelio a mi vida a través de mis hermanas. Pero llegó el evangelio a mis hermanas a través de la iglesia bautista. Unos misioneros que venían de Torreón, periódicamente a Guadalupe Victoria, mi tierra natal, les presentaron el mensaje de salvación. Bautistas. Luego, metodistas, aquí. Y ahora, pentecostales. Y de aquí ya nadie nos mueve. Definitivamente. También, hermano, con González dices, ¿verdad? Sí. Ernesto González, sí lo conozco. Pero no cabe duda, el pentecostalismo, bueno, es el que tiene mayor intensidad en el terreno espiritual.
Pero es necesario reconocer la trascendental obra que estén haciendo cada pastor en las diferentes iglesias donde el Señor los tiene. Así que valoremos su ministerio. Bien. Quien predique y enseñe dentro de las iglesias debe hacerlo con gusto, con toda libertad de lo que va a exponer, porque seguirá la sana doctrina que abraza la iglesia y la sana doctrina que se le ha predicado. Por ello, el pastor cuida que la sana doctrina no se contamine con doctrinas extrañas, que en algún momento algún miembro en el clandestinaje tomó doctrina extraña. ¿Dónde he visto eso? Para introducirlas en pequeñas dosis a la iglesia. Mala intención. Y luego un intento de dividir la iglesia a través de las doctrinas erróneas que pudieran penetrar a la iglesia. Por eso el pastor es un vigilante de todas esas doctrinas negativas y debe de impedirlo. No debe de permitirlo, sino seguir predicando y enseñando la sana doctrina. Bien, para fijar el aprendizaje, 5 preguntas. Los evangelistas son siervos de Dios que velan por las almas de la grey. ¿Falso o verdadero? Falso. El pastor actual tiene autoridad espiritual sobre la grey. Verdadero. ¿No les dio trabajo decirlo, hermanos? Muy bien. Cristo es el único pastor digno de gloria. Verdadero. Pregunta 4. Por bien de la obra, los cristianos deben olvidar a los pastores anteriores. Falso. Y la última, el diablo usa a los que se rebelan contra la autoridad pastoral. Verdadero. Tienen un 10, hermanos. Merecen un aplauso. Aleluya. Bien, hermanos, damos gracias a Dios. Vamos a concluir esta transmisión. Hemos concluido esta clase última del libro de Hebreos. Esté al pendiente porque el próximo miércoles iniciamos, Dios mediante, una nueva serie y el domingo se le estará dando el material a los maestros para que ya lo vayan estudiando y Mary hacer la continuidad del rol porque ya se nos terminó. y bueno, ya yo te avisaré si... Bueno, no, es el rol del miércoles, es correcto. Seguimos los mismos hasta ahorita, ¿sí? Da vuelta, ¿sí? La continuidad que llevamos, pero una hoja nueva porque esta ya quedó atrás. Muy bien, hermanos, pues vamos a concluir esta transmisión. Cierre sus ojos y oremos. Póngase de pie. Padre Celestial, gracias te estamos dando en esta noche, porque nos has dado la oportunidad de meditar en tu palabra a través de esta clase de discipulado sistemático de la iglesia Árboles junto al río. Gracias, Señor, por la vida y el privilegio de estar en este lugar que nos prestas el día de hoy. Te damos honra y gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Bien, despedimos esta transmisión. Fue la clase de discipulado del miércoles 2 de octubre del año 2024 de la iglesia Árboles junto al río. Se ubica la iglesia en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble, de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México.
los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent, les mandamos un muy fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Listo.